Okay, welcome back, and we're in 2 Corinthians chapter 5. Sean bienvenidos, estamos en Corintios, 2 Corintios capítulo 5, And we're looking at the ministry of reconciliation. y vamos a ver al ministerio de la reconciliación, Verse 18, verso 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. The ministry of reconciliation, showing man how he can be reconciled to God. El ministerio de la reconciliación le muestra al hombre cómo reconciliarse con Dios. Verse 19. Verso 19. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. God the Father was reaching out through his Son to us. Dios Padre estaba a través de su Hijo Jesucristo alcanzándonos a nosotros. And now Paul says that God hath given unto us the ministry of reconciliation. Y ahora Pablo dice que nos ha dado a nosotros el ministerio de So it reconciliación. is Christ in us reaching out, trying to reconcile men to God. Así que es Dios alcanzando a través nuestro y reconciliando a los hombres con Él. Verse 20. Verso 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. As ministers, we represent the kingdom of God, Como ministros representamos al reino de Dios, and our duty is to reconcile man with God. y nuestro trabajo es reconciliar al hombre con Dios. Maybe some of you have seen that old movie, The Ten Commandments. Quizás algunos de ustedes vieron esta película antigua de los 10 mandamientos, And Moses comes in before Pharaoh, cuando Moisés entra delante de Faraón, and the servants say to Moses, and what kingdom do you represent? y el siervo le dice a Moisés, ¿qué reino es el que representas? And he says, the kingdom of God. Y él le dice, el reino de Dios. Well, that's what we do. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. We represent the kingdom of God. Representamos al reino de Dios. That's why we have to be careful about the way we live. Y por eso debemos ser cuidadosos con la manera en que vivimos. Verse 21, Verso 21. for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. The cup that Christ was loath to drink was not death. It was that he had to become sin. La copa que se le comandó a Cristo a beber no era la copa de la muerte, sino era la copa del pecado. All of the sins of the world were going to be transmitted upon him. Todos los pecados del mundo estaban por transferirse a él. All the curse of the world was going to come upon him. Toda la maldición del mundo vendría sobre él. And then God the Father was going to turn his back on his Son. Y luego Dios el Padre daría sus espaldas al Hijo, le haría las espaldas al Hijo. That was the cup that Christ did not want to drink. Y esta es la copa que Cristo prefería no tomar. So, in that act, he removed our transgressions from us. They were transmitted to the cross. Así que en ese acto Él quitó la transgresión de nosotros y la transfirió a Él. Let's move to chapter 6. Prosigamos al capítulo 6. Now, in chapter 6, Paul exhorts his converts not to receive the grace of God in vain.
En el capítulo 6, Pablo exhorta a sus conversos a no recibir la gracia en vano. Verse 1 and 2. Versos 1 y 2. We then, as workers together with him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Así pues nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Now, as ambassadors of Christ, we beseech you not to receive the grace of God in vain. Como embajadores de Cristo, los exhortamos a que no reciban la gracia en vano. Is it possible to spurn the grace of God, to reject the grace of God? ¿Es acaso posible rechazar la gracia de Dios? Can we refuse his entreaty? Can we refuse his love? ¿Nos podemos refusar a su amor, refusar a su invitación? Grace can be rejected. La gracia puede ser rechazada. And I'm quoting from Hebrews 10 and Y es- verse 29. Y estoy citando Hebreos 10, verso 29. And it says, of how much sore punishment suppose ye, shall he be thought worthy who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace? Verso 29, el capítulo 10 de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? This is somebody who's been sanctified, set apart, Este es alguien que ha sido santificado y ha sido apartado. and they've done despite unto the Spirit of grace. Y han hecho afrenta al Espíritu de gracia. So God draws us, He convicts us, He encourages us, He entreats us. Así que el Señor nos atrae, nos da convicción, nos invita. He even pleads with us. Incluso ruega con nosotros. But then the time comes when the door closes too. Pero luego llega el tiempo en que la puerta se cierra. Just like the door of the ark, it closed. Así como la puerta del arca se cerró. So we don't want to receive the grace of God in vain. Así que no debemos recibir la gracia de Dios en vano. Gotta skip a few more pages here. Vamos a saltearnos un poquito. All right, let's consider the separated walk, and we're looking at verses 14, beginning in verse 14. Y en el verso 14 se comienza a considerar la caminata separada. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? God hates mixture. Dios aborrece la mezcla. Mixture dulls our spirit. La mezcla entenebrece nuestro espíritu. How about marriage, Consideremos el matrimonio, where there's a believer being yoked with an unbeliever? donde un creyente está siendo enyuntado con un incrédulo. Now remember, this is a new church, Recordemos de que esta es una iglesia and relativamente nueva. it wasn't as though they had any background. Y, y no es como que no tuvieran ningún trasfondo, ningún pasado. There were many marriages where one person was saved and another person was not saved. Habían muchos matrimonios donde una persona era salva y la otra no. But for those who grew up in the church, Pero para los que crecen en la iglesia, who know right from wrong, que saben diferenciar lo bueno de lo malo, what fellowship is there to be yoked with an unbeliever? ¿qué comunión hay al enyuntarse con un incrédulo? It's another thing for a Christian to marry
an unbeliever? Es algo distinto cuando un cristiano va a casarse What con kind un of a house incrédulo. are they going to build? ¿Qué clase de casa van a construir? What kind of children are they going to have? ¿Qué clase de hijos tendrán? I mean, the children are going to speak only half your language. They're only going to speak half your language. Los hijos que van a procrear solo hablarán la mitad de tu lenguaje. If you go back into the book of Nehemiah, you see where many of the Israelites had married foreign wives. Si regresamos al libro de Nehemías, nos damos cuenta que muchos israelitas habían casado con mujeres extranjeras. And the children could only speak half in their language. Y los hijos podían hablar solamente la mitad del lenguaje, Spiritually, espiritualmente. your children are only going to speak half your language. Tus hijos solo hablarán la mitad de tu lenguaje, la mitad de tu idioma. Verse 15, and what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? I mean, the friendships that we have affect our lives. También las amistades que tenemos afectan nuestra vida. In verse 16, El verso 16. what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them, walk in them, I will be their God, they shall be my people. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. So these verses tell us that there was still a serious problem and mixture with the pagan world here. Así que estos versos nos dejan ver que aún había un problema bastante serio al mezclarse con el mundo pagano. You know, God doesn't want us to have other loves in our heart. El Señor no desea que tengamos otros amores en nuestro corazón. Verse 17 and 18. Versos 17 y 18. Wherefore, come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. So, sanctification demands separation from the world. Así que la santificación requiere una separación del mundo. Now, obviously, we want to reach out to the world and lead them to Christ. Ahora, obviamente, deseamos alcanzar al mundo para Cristo. But if we're making friends with the world and running with the world, that's something else. Pero si estamos haciendo amistad con el mundo y estamos caminando con el mundo, esto ya es algo distinto. This little phrase here, touch not the unclean thing. Y esta pequeña frase aquí que dice, no toquéis lo inmundo. Well, there's a long list of Levitical ordinances concerning unclean things. Bueno, hay una larga lista de ordenanzas levíticas acerca de las cosas inmundas. But we're concerned with the spiritual implications of those things. Pero lo que nos interesa a nosotros son las implicaciones espirituales de estas cosas. Because there are things that can defile you. Porque hay cosas que pueden There are profanarte, things that have death in them or spirits attached to them. hay cosas que tienen espíritus que están asociados. I mean, in the very practical sense, magazines, En una manera muy práctica, por ejemplo, las revistas, books, los libros, pictures. las imágenes, las fotos. There can be spirits in those books, Pueden haber espíritus en los libros, magazines. en las revistas, And when people feed on those kind of things, y cuando las personas se alimentan de esto, it can defile them. puede profanarlos. I remember a story of, actually it was a little girl, she couldn't sleep at night. Recuerdo la historia de una niña que no podía dormir en la noche. And the parents were Christians and they were praying and she had all kinds of nightmares during the night, things like that.
Los padres eran cristianos y estaban orando porque la niña tenía todo tipo de pesadillas. And I guess, I don't know whether it was a pastor or it was a spiritual person who came into the room, they said that blanket had all kinds of little Amish hexes on it. Y cuando, no sé si fue un pastor o una persona espiritual que entró a la habitación, se percató de que la sábana que cubría la cama tenía muchas crucecitas de los Amish. These little symbols were supposed to ward off demons, but instead they were attracting demons into the room. Y se suponía que estos símbolos tenían que alejar a los malos espíritus, pero en realidad los estaban atrayendo. When Israel went into the promised land, they were told to destroy the pictures that were in the houses that they took. Cuando Israel entró a la tierra prometida, se les ordenó destruir las imágenes que encontraran, Because there can be spirits in pictures. porque pueden haber espíritus en las imágenes, en las fotos. Okay, in the following chapter, En el capítulo siguiente this theme of holiness continues. continúa el tema sobre la santidad, And in verse 1, chapter 7, verse 1, y en el verso 1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y en el temor de Dios. Having therefore these promises, what promises are we talking about here? Puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas está hablando? Well, we back up into chapter 6. Bueno, respaldémonos en el capítulo 6. The Lord said, I will be your father, I will receive you, you'll be my sons, my daughters. Aquí nos dice, yo seré para vosotros padres, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. We have these promises of walking with God. Tenemos estas promesas de caminar con Dios. And so we need to separate ourselves from the worldly associations and idols and lusts and all of that. Y por lo tanto, debemos separarnos de las asociaciones mundanas, de los ídolos, de las lujurias, etc. Now, I want to just talk a minute about sanctification. Ahora quisiera por un momento hablar sobre la santificación. When we're saved, we're set apart because the Spirit of God comes into us. Cuando somos salvos, somos separados porque el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. But sanctification is twofold. Pero la santificación tiene dos caras. Something that we learn in Leviticus Es algo que aprendemos en el libro de Levítico, with the clean animals and the unclean animals. con los animales puros y los animales impuros. A clean animal had two aspects. Un animal puro tenía dos aspectos. It had a divided hoof. Tenía una pezuña dividida It chewed the cud. y también era rumiante. Now that speaks of two things. Esto nos habla de dos cosas. It speaks of our walk, separated walk, Nos habla de una caminata separada and it speaks of our meditation life. y nos habla de nuestra vida de meditación. See, we can be separated from the world, but not separated unto God. Podemos ser separados del mundo, pero no necesariamente separados para Dios. Or we could be, shall we say, separated unto God and not separated from the world. O podemos ser separados para Dios y no necesariamente separados del mundo. Like the Corinthians, for example. Por ejemplo, los corintios. Now, they love to talk about God. They could probably quote scripture verses and so on. A ellos les encantaba hablar acerca de Dios, probablemente sabían citar versículos. So they had their focus on God that way. Así que de esa manera ellos tenían su concentración en Dios. But they didn't have a separated walk. Pero la caminata de ellos no era separada. Now, I grew up in the Holiness Church for a while. Yo por un tiempo crecí en la iglesia que enfatizaba la santidad. The emphasis was on the outwards. How you dressed, how you wore your hair, you didn't wear jewelry.
Pero el énfasis estaba sobre lo externo, cómo se vestía uno, de qué manera se arreglaba, si uno usaba joyas o no. Now, these people were sanctified from the world, Estas personas estaban santificadas del mundo, but they really didn't care to talk a lot about the things of God. pero realmente no se preocupaban mucho por hablar de las cosas de Dios. Because whenever I would start a conversation and want to talk about the deeper things of God, they would rather talk about a good restaurant to eat. Porque cuando yo trataba de hablar acerca de Dios, de las cosas de Dios, ellos me cambiaban el tema y mejor les gustaba hablar acerca de un buen restaurante. They somehow didn't want to talk about the deeper things of God. De alguna manera ellos no estaban interesados en las profundidades de Dios. Do you see what I'm saying here? ¿Pueden ver lo que estoy tratando de explicar? See, now there's the pig. The Tenemos pig, al cerdo, por the ejemplo. pig has a divided hoof, El cerdo tiene una pezuña partida en dos, but it doesn't chew the cud. pero no rumia la It's an comida. unclean animal. No es una, y por lo tanto no es un animal puro. The point is, God wants us to be sanctified unto Him, and He wants us to be sanctified from the world. El punto es de que Dios desea que seamos santificados para Él y separados o santificados del mundo. Okay? ¿Ok? Let's move again. Movámonos nuevamente. In verse 8 through 10, En los versos 8 al 10, Paul again is describing the effect that the first letter had upon the Corinthians. Pablo nuevamente describe el efecto que la primera epístola tuvo sobre los corintios. And here's what he says in verse 8. Y esto es lo que nos dice en el verso 8. He says, "For though I made you sorry with a letter, I do not repent. Though I did repent, for I perceive that the same epistle made you sorry, though it were not but for a season. Now I rejoice not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance, for ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. Godly sorrow works repentance to salvation, not to be repented of. But the sorrow of the world worketh death." Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la riqueza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, la tristeza, perdón. De modo que hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Paul is kind of tough to follow sometimes, isn't he? Pablo a veces es difícil de seguir, de entender, ¿no es así? Peter said that about Paul. Pedro dijo lo mismo acerca de Pablo. Said Paul says things that are hard to be understood. Él decía, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. He's pretty tricky here. Él es un poco, a veces, un poco enredado, sí, gracias, poco enredado lo que dice. But essentially what he's saying is, this letter made you sorry, and it was a sorrow that worked repentance. Pero en pocas palabras dice, la primera epístola les produjo tristeza, pero fue una tristeza que condujo al arrepentimiento. It brought conviction to the church, and they had changed. Una tristeza que le trajo convicción a la iglesia y trajo el arrepentimiento. Remember, the church was on trial as well as the offender. Recordemos que tanto la iglesia estaba pasando por un juicio como también el ofensor. Paul said, you passed the test. Y Pablo les dice, pasaron la prueba. He says in verse 11, "For behold this selfsame thing, that you sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you. Yea, what clearing of yourselves. Yea, what indignation. Yea, what fear. Yea, what vehement desire. Yea, what zeal. Yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear
in this matter. Verso 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. So the Corinthian credibility has improved. Así que la credibilidad de los corintios mejoró. Paul said, "You're clear in this matter." Y les dijo Pablo, ya están limpios de este They had asunto. agreed with Paul in the judgment, and now things were rectified. Ellos estuvieron de acuerdo con Pablo en el juicio y ahora las cosas se habían corregido. Verse 16, I rejoice therefore that I have confidence in you in all things. Verso 16, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. So Paul has improved, or I should say, his opinion of them has improved quite a bit. Así que la opinión que Pablo tiene de ellos ha mejorado. Okay, chapter 8. Vamos ahora al capítulo 8. Now, chapter 8 and 9 deal with collections for the poor. Los capítulos 8 y 9 tratan acerca de las colectas para los pobres. Statistics tell us that 80% of the money that comes in to the church Las estadísticas nos dicen que el 80% del dinero que ingresa a la iglesia comes from 20% of the people. viene del 20% de las personas. Now, the Corinthians were not excelling in this gift of giving. Ahora, los corintios no eran los mejores en este don de dar. And actually, giving is a sign of spirituality. De hecho, el dar es una señal de And espiritualidad actually, it's a part of righteousness as well. y de hecho es también parte de la justicia, de la rectitud. Now, in verse 1 through 4, Ahora, en los versos 1 al 4, Paul uses the Macedonian church as an example of those who gave. Pablo usa a la iglesia de Macedonia como un ejemplo de aquellos que son dadivosos. So he says, verse 1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Well, the church in Philippi, up in Macedonia, La iglesia de Filipos, que estaba en Macedonia, they themselves were going through a trial. ellos mismos estaban pasando por tribulación. And observe the depth of grace here. Y observemos la profundidad de la gracia aquí. They were willing to give out of their deep poverty, Estaban dispuestos a dar aún de la profundidad de su pobreza, begging us to take the gift. rogándonos que aceptáramos la ofrenda. That's sacrifice, isn't it? Este es un sacrificio. Out of their deep poverty, De la profundidad de su pobreza, they were begging us to take the gift for others who were in need as well. nos rogaban que tomáramos la ofrenda para suplir a los que estaban en necesidad. What's the greatest example of giving of all time? ¿Cuál es el mayor ejemplo de el dar de todos los tiempos? In verse 9, En el verso 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Our Lord left the ivory palaces in heaven Nuestro Señor abandonó los palacios de marfil en el cielo and the choirs of angels and the presence of the Father. y a los coros de los ángeles y la presencia del Padre, And he became poor, y se hizo pobre, born in a stable, nacido en un establo, grew up in a poor family. creciendo en una familia pobre. He divested himself of every privilege and all that he had in heaven Se privó a sí mismo de todo privilegio y todo lo que tenía en el cielo. He bankrupted himself to make us rich. Él se quedó en quiebra con tal de hacernos ricos a nosotros. That's the greatest example of giving, isn't it? Este es el mayor ejemplo de generosidad que existe. He became a servant. He became a sacrifice just so that we could be rich. Él se volvió un siervo, él se volvió un sacrificio para que nosotros fuéramos ricos. He acquainted himself with poverty and grief Él se identificó con la pobreza y con el dolor to make us rich. para hacernos ricos. We're not talking about material wealth, Y no estamos hablando, obviamente, de riqueza material, but the richness of good character and faith and the power to become sons of God. sino de la riqueza del carácter y de la fe y del poder para ser hijos de Dios. And to enjoy the riches, his riches throughout eternity. Y para disfrutar de sus riquezas por toda la eternidad. Okay, let's jump a few pages here. Vamos a saltarnos otra vez. We always get through on time. Siempre terminamos a tiempo. Okay, chapter 9 continues the theme of giving. El capítulo 9 continúa con el tema de la generosidad. We're going to reap the way that we have sown. Vamos a cosechar de la manera en que hemos sembrado. If we give sparingly, we're going to receive sparingly. Si hemos sembrado con escasez, cosecharemos con escasez. You know, even today, Aún el día de hoy, well, we've been praying for a little bit of a blessing for the purpose of propagating the gospel. hemos estado orando por un poco de bendición, de prosperidad, con el fin de colaborar para la propagación del Evangelio. And I got an email this afternoon, Y hoy en la tarde recibí un correo electrónico. and of all places to get an email from, it was from India. Y de todos los lugares de donde podría recibir un correo, recibí este de la India. The man wanted the routing number to our bank, our Y church account. este hombre deseaba conocer el número de SWIFT del banco en donde está la cuenta de nuestra iglesia. And he had thousands that he wanted to put into our account. Y él deseaba poner miles en nuestra cuenta. I mean, more than anything that we've ever received before. Más de lo que nunca antes hemos recibido. My travel kitty is pretty low right now. But my travel kitty. But it just broke my heart. Pero esto quebrantó mi corazón. Because, you know, we really have to be blessed before we can multiply. Porque realmente es necesario que seamos bendecidos antes de que nos And multipliquemos. it's been our heart to take the gospel to many places, and many places give you nothing. Y ha sido nuestro corazón el llevar el evangelio a muchos lugares, y hay muchos lugares que no le dan nada a uno. So I was just telling my church several weeks ago, we need to pray for blessing. Así que semanas atrás le decía a nuestra iglesia
que debíamos orar para que viniera la bendición. So this man writes to me from India. He says God had put it upon his heart, and he's sending thousands of dollars into our account. Y este hombre de la India me escribe y dice que Dios ha puesto sobre su corazón For the purpose of the ministry. y que desea poner miles en nuestra cuenta bancaria con el propósito para el reino de Dios. You know, for a long time, you can be faithful in giving and doing what you're supposed to do. Uno puede ser fiel en dando y haciendo lo que tiene que hacer por mucho tiempo. You might not see anything that's immediate response to that. Y quizás uno no vea nada que sea inmediato, no puede ver respuestas But over the inmediatas. long stretch of time, Pero a lo largo del tiempo, you find yourself being blessed beyond measure. uno puede encontrarse siendo bendecido más allá de lo que se imagina. So we want to be liberal people. Así que debemos ser personas liberales. Amen? Amén. The liberal shall live by their liberality. El liberal vivirá con liberalidad. If you pour out, God will pour in. Si uno derrama, Dios llena. Verse 6 and 7. Versos 6 y 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart. So let him give not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. The law of reciprocity is this, La ley de la reciprocidad es la siguiente, that you get a lot more back than what you give. que uno recibe mucho más de lo que da. You plant a potato and you get 10 potatoes back. Si uno planta una papa o una patata, uno recibe 10 papas de vuelta. And when you sow from behind the pulpit, Y cuando uno siembra desde el púlpito, we want to sow the best wheat, the finest of wheat, into the hearts of people. debemos sembrar el mejor trigo, el trigo más fino en el corazón de las personas. Because you get a good harvest of souls too. Porque esto también nos dará una buena cosecha de almas. Verse 9. Verso 9. As it is written, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. He is quoting from Psalm 112. Y está citando el Salmo 112. Okay, let's jump over to chapter 10. Bueno, vamos ahora al capítulo 10. Okay, now these last 4 chapters are flavored with Paul's defense of his apostleship. Estos últimos capítulos están sazonados con la defensa de Pablo hacia su apostolado. And Paul is compelled to defend himself Y Pablo siente la necesidad de defenderse, because many false apostles had come into Corinth. porque muchos falsos apóstoles han llegado a Corinto. They were Jews, Eran judíos and they were corrupting the Corinthians with their gospel. y estaban corrompiendo a los corintios con su propio evangelio. And so Paul has to defend himself. I mean, how can we say that? It wasn't just to defend his apostleship. Y Pablo tiene que defenderse a sí mismo, pero no solo era defender su apostolado, But it was to salvage those who were being seduced by error. sino también rescatar a aquellos que estaban siendo seducidos por el error. Now, these apostles were discrediting Paul,
Estos apóstoles estaban desacreditando a Pablo, And to discredit Paul is to discredit his message. y al desacreditar a Pablo estaban desacreditando su mensaje. So in verse 1 and 2, Así que en los versos 1 y 2, now I, Paul, myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am base among you, but being absent am bold towards you. But I beseech you that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh. yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Paul said, I beg you that I will not have to come and prove my authority to you. Pablo les dice, les ruego que no tenga que venir yo y probarles mi autoridad Against those who think that we're walking in the flesh. en contra de aquellos que creen o dicen que estamos caminando según la carne. Paul had the authority to do what he said. Pablo tenía la autoridad para hacer lo que decía. Verse 3. Verso 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. We're not fighting against flesh and blood. No estamos luchando contra carne y sangre. Here's the difference again between the Old Testament and New Testament. Nuevamente, esta es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. In the Old Testament, the warfare was physical. En el Antiguo Testamento la lucha era física. New Testament, it's spiritual. En el Nuevo Testamento es espiritual. So we're fighting against spiritual forces. Así que estamos peleando en contra de fuerzas Many espirituales. of them come against our mind, Muchas vienen en contra de nuestra mente, bring confusion and so on. nos traen confusión y otras cosas. It's a spiritual battle that we're in as Pero- Christians. Como cristianos estamos en un campo de batalla espiritual. And our weapons are spiritual. And I give a list of some of our spiritual weapons here in our manual here. Y nuestras armas son espirituales. Y en el libro de texto pueden encontrar una lista de las armas espirituales. He says in verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against or contradicts the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Remember, before we mentioned about the God of this world blinding the minds of the people. ¿Recuerdan lo que mencionamos antes sobre el Dios de este mundo que ciega la mente de las personas? There's often a battle just to break the veil over nations or over people's minds. A menudo tiene que haber una batalla para romper los velos que hay sobre las personas y sobre las naciones. Paul's opponents were actually evil affecting their minds. Los oponentes de Pablo estaban afectando de una manera malévola la mente de ellos. Paul says in verse 7, do you look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is Christ, let him of himself think this again, that as he is Christ, even so are we Christ's. Verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. The Greeks, the Corinthians, were notorious for looking at the outward appearance of things. Los griegos eran notorios por ver las cosas externas, las And apariencias. as we said, Paul's bodily appearance wasn't terribly impressive. Y como ya lo dijimos, la apariencia física de Pablo no era muy impresionante. In verse 10, En el verso 10, for his letters, say they, are weighty
and powerful, but his bodily presence is weak. Speech is contemptible. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. They said that Paul is a lot of talk. Ellos lo que decían era que Pablo era solo bla, bla, bla. He talks big in his letters. Habla un montón en sus epístolas, Presence, he's nothing. pero en presencia no es nada. Well, Paul said, I don't want to come and disprove you, Y Pablo les dice, no quiero llegar y desacreditarlos, but I can do that. pero lo puedo hacer. Paul wasn't the charismatic person that they relished. Porque Pablo no era el tipo carismático que ellos amaban. Verse 11 and 12, let such an one think this, that such as we are in word by letters when we're absent, such will we be also in deed when we are present. Verso 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Paul had the power to back up his word. Pablo tenía el poder para respaldar su palabra. I'm jumping again here. Estoy nuevamente Let's move on to salteándome. chapter 11 here. Vamos ahora al capítulo 11. Now, in this chapter, Paul again is defending his apostleship, En este capítulo nuevamente Pablo está defendiendo su apostolado, but he's forced to boast. pero es forzado a exaltarse de alguna manera. And it's kind of a different kind of boasting. Este es un tipo de exaltación algo distinta. These false apostles were boasting of their greatness, Estos falsos apóstoles se autoexaltaban de su grandeza, de su propia and grandeza. Paul is going to boast of his nothingness. Pero Pablo se va a exaltar de no tener nada. Did you ever boast on how nothing you are? ¿Alguna vez se han exaltado ustedes por lo poco que tienen? He's going to boast about his frailness and his weakness. Él va a exaltar su debilidad y su fragilidad. Well, let's see here. We'll get to that part. Ya vamos a llegar ahí. But this is what he has to say about these false apostles that are coming into the church. Veamos qué es lo que tiene que decir acerca de los falsos apóstoles que estaban llegando a la iglesia. In verse 13 through 15. En los versos 13 al 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. No marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satan's greatest challenge El reto más grande de Satanás is not to delude the world. no es diluir al mundo. Why not? ¿Por qué no? They're already deluded. Porque ya están perdidos de alguna manera. They're already his. Ya son de él. His greatest challenge is to take as many from the church as he can. Su mayor reto es llevarse a todos los que pueda de la iglesia. The greatest challenge of the enemy is to operate from behind the pulpit.
El mayor reto del enemigo es poder operar detrás del púlpito, to distort the truth, distorsionar la verdad, to take people off course. llevarse a la gente fuera de curso. And Paul says it's no marvel because Satan transforms himself into an angel of light. Y Pablo dice que no es una maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Now the enemy doesn't come in like gangbusters and blatantly denounce the blood of Christ or something like that. Ahora, Satanás no se presenta a sí mismo como tremendo hereje que niega todo acerca de Cristo. Instead, he comes in wearing a cross. En lugar se presenta a sí mismo con una cruz. Let me just tell you a little story. Y déjenme contarles una historia. Going back into the Second World War, En la época de la Segunda Guerra Mundial, a lot of the German submarines were coming into the North Atlantic. muchos de los submarinos alemanes estaban llegando al norte del Océano Atlántico. And they would try to feign themselves to be Americans and send false coordinates up to some of the cargo planes that were flying over that region. Y trataban de hacerse pasar por submarinos americanos y lanzaban señales a los aviones de carga. And so the voice would come over the intercom in the plane and Así que mandaban mensajes que llegaban a los aviones and they would tell the pilot to just change his coordinates just a degree or two. y le pedían al piloto que cambiara sus coordenadas 1 o 2 grados nada más So his rendezvous point. para que pudieran sacarlos de la ruta. And these pilots would just change their course just a degree or two. Y estos pilotos cambiaban sus coordenadas 1 o 2 grados And over the course of time, y a that little través del tiempo degrees got wider and wider and wider ese pequeño grado se hacía más y más y más y más ancho till they ran out of fuel and crashed in the hasta ocean. que se quedaban sin gasolina y chocaban. So these subs were taking a toll on these planes, Así que estos submarinos estaban timando a estos aviones, just changing their coordinates just a little bit, just a degree or two. tan solo cambiándoles sus coordenadas un poquito, 1 o 2 grados nada más. The fellow that was relating this story was on one of these planes. Y el personaje que estaba relatando esta historia And- estaba en uno de los aviones. The voice comes over the intercom, and it's a cheery American voice. Y escuchan la voz que venía por el intercomunicador del avión y era una voz americana alegre. Saying good morning and everything, and he's telling the pilot that he needs to change his coordinates just a degree or two. Saludan diciendo buenos días y todo, y le pide al piloto que nada más cambie sus coordenadas 1 o 2 grados. And the pilot said, well, could you give me the password for the day? Y el piloto le responde, ¿me podría dar el código, la clave del día de hoy? The voice at the other end Y la voz dijo, begins laughing, la voz al otro lado empezó a reírse and he's cursing everybody on the plane. y empezó a maltratar a todos en el avión. And these men on the plane, their blood just ran cold because they realized if the pilot hadn't challenged that voice, they'd have gone down. Y todos los que estaban en el avión se enfriaron, se palidaron, porque si el piloto no hubiera pedido la clave, ellos hubieran perecido. See, just a little degree or two, but over the stretch of time, it keeps getting wider and wider. Solo 1 o 2 grados, pero al añadirle tiempo a eso, el ancho, el desvío se hace muy amplio. That's what false grace does. Esto es lo que hace la falsa gracia. It becomes more and more tolerant, Se vuelve más y más tolerante so people start casting off restraint. hasta que las personas se desenfrenan. Well, these apostles were boasting of their greatness, so now it's Paul's turn to boast. Bueno, estos falsos apóstoles se engrandecían y se exaltaban, así que ahora es el turno de Pablo. Verse 16.
verso 16. I say again, let no man think me a fool, if otherwise, yet as a fool receive me, that I may boast myself a little. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. That which I speak it not after the Lord, but as it were foolishly in the confidence of boasting. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Seeing that many glory after the flesh, I will glory also. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. You suffer fools gladly, seeing ye yourselves are wise. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. So, I'm going to boast a little now. Así que yo me voy a exaltar un poquito también. Verse 21, Verso 21. I speak as concerning reproach, as though we had been weak, howbeit, that's not the verse I wanted. Let's drop down to verse 22. Perdón, verso 22. Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. So this identifies these false apostles as Judaizers, Jews that were coming down into the church. The same Jews that crippled the church in Galatia. Si esto nos deja ver de que estos personajes eran judíos y probablemente eran los mismos judíos que estaban debilitando a la iglesia de Galacia. Now, many of these Corinthians were impressed with these Hebrew teachers that were bringing them actually into bondage. Y muchos de estos corintios estaban dejándose impresionar por estos judíos que en realidad los estaban trayendo a esclavitud. Are they Hebrews? So am I. Bueno, entonces son hebreos, yo también. We're equal on that score. Somos iguales en ese sentido. Are they Israelites? So am I. We're equal. Son israelitas, yo también, estamos iguales. Seed of Abraham? So am I. Son de la simiente de Abraham, yo también. Okay, top this. Are they the ministers of Christ? I speak as a fool. I am more, in labors more abundant, in stripes more above measure, in prisons more frequent, in deaths oft. Ahora, mejórenme esto. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Now Paul is bragging about his ministry. Ahora Pablo está aquí exaltándose en su ministerio. Paul labored while he was in Corinth, making tents. Pablo trabajaba mientras estaba en Corinto, Never took a dime from the Corinthians. construyendo tiendas y nunca tomó un centavo de los corintios. Can you say that? ¿Pueden ustedes decir eso? I've had stripes above measure. He tenido azotes sin número. I've been in prisons He estado en prisiones, and in deaths. en peligros de muerte. I mean, Paul had 200 stripes on his back. Pablo tenía 200 azotes en su espalda. He says this in verse 24. Lo dice en el verso 24. Of the Jews, 5 times received I 40 stripes, save one. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. It's almost 200 stripes. Son casi 200 azotes. His back must have looked like spaghetti. Su espalda tenía que verse como un espagueti. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I've been in the deep, in journeyings often, in perils of water, in perils of robbers, in perils of my countrymen, in perils of the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils of the sea, in perils among false brethren, in weariness, painfulness, watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Well, let these
apostles top that one. Bueno, dejen que estos apóstoles igualen esto. Paul was really bragging here. Pablo se estaba realmente ufanando aquí. Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of the churches. Who is weak, and I am not weak? Who is offended, and I burn not? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. When people suffered, Paul suffered with them. Cuando la gente sufría, Pablo sufría con ellos. Paul said, if I glory, I'm going to glory in the things that concern my infirmities. Pablo dice, si me voy a gloriar en las cosas de mi debilidad. In chapter 12, he talks about God's grace being made perfect in his weakness. En el capítulo 12 habla acerca de la gracia de Dios perfeccionándose en su debilidad. He brags about a man that's caught up to the third heaven, had third heaven revelation. Se ufana de un cierto hombre que fue llevado al tercer cielo. He doesn't say it's me. He just says I knew a man. Él no dice fui yo, sino dice supe de un hombre. He was really alluding to himself. Pero realmente se estaba aludiendo a él mismo. In verse 2, I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body, out of the body, I cannot tell. Verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. And this man was caught up to the third heaven and heard things that he couldn't repeat upon earth. Y escuchó cosas que no podía repetir en la tierra. Well, let these false apostles top that. Bueno, dejen que estos falsos apóstoles superen eso. I've been in the third heaven. Yo he estado en el tercer cielo. But he's boasting in a nice kind of way. I knew a man that was up there. Pero él se está ufanando de una manera agradable, porque dice, supe de un hombre. Paul was in the holy of holies of heaven and ate the hidden manna. Pablo estuvo en el lugar santísimo en el cielo y comió del maná escondido. Verse 5 and 6. Versos 5 y 6. Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in my infirmities. For though I desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be or heareth of me. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Paul talks about having a thorn in the flesh, Pablo nos habla de tener un aguijón en la carne, that he besought the Lord 3 times to deliver him out of. que 3 veces le solicitó al Señor ser libre de esto. He said, there was given a messenger from hell to buffet me. Dice que un mensajero del infierno le fue enviado para bofetearlo. He was beat up by a demon. A él lo abofeteó un demonio. And this infirmity that he had was concerning his eyes. Y esta debilidad a la que él se refiere era su vista, sus Now, ojos. when Paul asked for healing, Ahora, cuando Pablo pidió sanidad, the Lord said no. el Señor le dijo no. He said, my grace is sufficient for you. Él le dijo, mi gracia es suficiente. Now, I want to tell you some of the reasons for this. Ahora yo quiero explicarles algunas razones para esto. There's a lot of churches that don't believe in healing. Hay muchas iglesias que no creen en las sanidades They use Paul as an example. y utilizan a Pablo como un ejemplo. My grace is sufficient for you. Mi gracia es suficiente. Well, how many people in these churches have had third heaven revelations? Pero ¿cuántas personas en estas iglesias han tenido revelaciones del tercer cielo? How many of these people need a thorn in the flesh because they've been in the third heaven? ¿Cuántas personas necesitan un aguijón en la carne porque han estado en el tercer cielo? And Paul had a certain,
he had to bear that infirmity so people wouldn't exalt him as some kind of God. Y Pablo tenía que soportar esta debilidad para que la gente no lo considerara a él un Dios. You know, if you want to have third heaven revelation, then perhaps you have to take some of the humbling that comes with it. Si alguien desea tener revelaciones del tercer cielo, quizás necesite también recibir las humillaciones que vienen con Amen. esto. Amén. We believe in healing, and I believe you should pray for healing. Nosotros creemos en la sanidad y espero que todos pidamos sanidades. I mean, if you have that kind of revelation, you might need a thorn in the flesh. Pero si alguien tiene ese tipo de revelación, pueda que necesite algún aguijón en la carne. Paul said, "You've compelled me to boast." Y Pablo les dice, ustedes me han forzado a exaltarme, a In verse gloriarme. 11 and 12, I am become a fool in glorying. You have compelled me, for I ought to have been commended of you. For nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Truly the signs of an apostle were wrought among you, and all patience, signs, and wonders, and mighty deeds. Verso 11 y 12. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. If anybody should have accepted Paul, they should have. Si alguien debía haber aceptado a Pablo, eran ellos. Well, I'll tell you what, we're about at the end of this session here. Bueno, llegamos ya al final de la sesión. But I hope you have a little better picture of what Paul was contending with the Corinthians. Pero espero que tengan una mejor idea de a lo que Pablo se estaba enfrentando con los corintios. It really gives us a picture of the carnal church, Porque nos da una imagen de lo que es la iglesia carnal. and it gives us a good reason why we want to mature into fathers and mothers. Y nos da una buena razón para que deseemos madurar hasta ser padres y madres espirituales. Because when revival comes, Porque cuando venga el avivamiento, you get a lot of carnal babes into the church, uno recibe muchos bebés, niños carnales en la iglesia. and they need parenting. Y ellos necesitan padres. And God wants you to be the parents Y Dios desea que ustedes sean los padres. and mature these converts into true sons and Y daughters. hagan madurar a estos niños hasta ser verdaderos hijos. Amen? Amén. Paul said you've got 10,000 instructors, but few fathers. Pablo le decía, tienen 10,000 maestros, pero pocos padres. Amen. Amén. Amen.